Bien, parece que ya estamos al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Uriel de la Rosa Santillán. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, y estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la radio, ¿verdad? Vía Facebook Live, ¿verdad? Mensaje para salvación. Bien, la fecha, estamos a 5 de verdad que pronto se pasa el tiempo vuela. 5 de febrero, ¿verdad? Y aquí el tiempo del este son las 9:04 minutos. 9:04 minutos. Bien, vamos a iniciar con nuestra transmisión. Vamos a continuar con lo que hemos venido exponiendo a lo largo de estos sábados, que es sobre escatología, ¿verdad? Les comentaba la vez pasada que el día de hoy les tengo un estudio, ¿verdad? Bueno, el día de hoy no vamos a ver la palabra de Dios. El día de hoy nos vamos a enfocar en el aspecto histórico, ¿verdad? Vamos a ver la influencia del libro del Apocalipsis a lo largo del tiempo. Vamos a estar relatando algunos eventos o algunas cosas que ocurrieron en el transcurso de estos 2000 años. Hay mucha información, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver nada más algunos ejemplos en ciertas etapas de la historia que nos sirven como referencia para darnos una idea de cómo era el sentir de la sociedad en esos tiempos, ¿verdad? Con respecto del libro del Apocalipsis. Vamos a ver algunos relatos de los primeros siglos, del tercer siglo, para ser más exactos. Vamos, ¿no? Que del tercer siglo, del segundo siglo, para ser exactos, del tercer siglo también vamos a ver algún ejemplo, algún relato. Vamos a ver relatos del año 1000. ¿Cuál era el sentir de la sociedad en esos tiempos con respecto del fin de los tiempos? Vamos a ver 1500, otra vez más, cómo era el sentir de la sociedad en esos tiempos, y finalmente, bueno, pues hasta llegar a nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a ver todo eso desde el punto de vista histórico. La visión, una vez más te comento, la visión que tenemos, la visión que te voy a dar en estos momentos es una visión histórica, netamente histórica, ¿verdad? Pero bueno, ya te vas a dar cuenta cómo era el sentir de las sociedades, ¿verdad? A lo largo de la historia con respecto del fin de los tiempos. Y es precisamente de lo que se trata este libro, la influencia del libro del Apocalipsis a lo largo del tiempo. Bien, antes de iniciar con esto, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Allá en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer algunos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a leer estos versículos y después vamos a tener una oración, ¿verdad? Para así continuar o iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice de la siguiente manera: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias
por las bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti. Padre, hasta estos momentos estamos vivos gracias a ti, por tu voluntad, Padre. Gracias sobre todo por que has perdonado mis pecados, algo por el cual estoy eternamente agradecido. Padre, sabemos que en estos momentos hay necesidad. Los hermanos y hermanas tienen problemas de salud, problemas de diferente índole. Te pido, si es tu voluntad, que los ayudes. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí es, Padre. En estos momentos estamos por tener un estudio más de tu palabra. Pido que nos ayudes y nos guíes por el camino correcto y que sigamos escudriñando, investigando, estudiando más para así poder aplicarlo en nuestras vidas. Estas cosas te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar. Hermano Raúl González, gracias igualmente. Dios te bendiga. Muchos saludos. Bien, una vez más vamos a hablar de aspectos netamente históricos. Te voy a hablar de la perspectiva de la gente, de ciertas personas, cuál es el sentir, cuál es el pensar sobre escatología a lo largo de la historia, ¿verdad? Bien, voy a iniciar. De entrada, ¿qué te podré decir? Bueno, pues que el libro de la Apocalipsis ha sido considerado por algunas autoridades cristianas como un libro peligroso, ¿sí? En algún tiempo de la historia de la iglesia, este libro fue considerado como un libro peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque su lectura es capaz de encender emociones poderosas en sus lectores y oyentes. Para algunos, este libro es una fantasía, ¿sí? Para otros, este libro es un desfile de horribles bestias y algo así como un espectáculo extraño, ¿sí? Para otros, el libro del Apocalipsis, si son un texto potente e intoxicante, ¿verdad? ¿Sí? Que envía a muchos lectores hacia su propio éxtasis místico. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que había personajes a lo largo de los tiempos que se decía que tenían profecía. Se decía que recibían profecía directamente de Dios, ¿sí? Y la manera de cómo ellos expresaban esas profecías era entrar en éxtasis, era entrar en trances, ¿sí? Y en esos momentos estos hombres dicen, o decían, o dicen, porque también tenemos este tipo de personajes en la actualidad, que escuchan voces divinas, ¿sí? Y supuestas señales milagrosas son vistas. En nuestros tiempos, por supuesto, pudiéramos ser tentados a catalogar semejante fenómeno como una enfermedad mental. Te decía, cuando tenemos un conocimiento erróneo de escatología o cuando se dan aspectos equivocados de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, caemos, la sociedad nos ve de diferente manera, ¿verdad? Caemos el mundo cristiano cae en ridículo, somos objeto de burla, ¿sí? Y inclusive hay gentes que dicen, todas estas personas con supuestas profecías padecen de enfermedades mentales, ¿sí? Sin embargo, muchos clérigos a lo largo de la historia de la iglesia han sido igual de escépticos, ¿verdad? De hombres y mujeres ordinarios que claman tener este tipo de don. Lo más importante que te quiero comentar ahorita, bueno, pues que a lo largo de la historia, desde el inicio, ha habido hombres, mujeres que se dicen tener, que dicen que tienen el don de profecía.
y que directamente Dios les habla, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que el don de profecía sí estuvo en existencia o sí estuvo en uso, pero dentro de los primeros 100 años, ¿verdad? Que fue cuando los apóstoles estuvieron vivos. Una vez muriendo los apóstoles, todos los dones que encontramos ahí en algunas cartas ya desaparecieron desaparecieron en ese tiempo, ¿verdad? Bien, el récord más temprano de exceso religioso, inspirado por el libro del Apocalipsis, mira, para que te des una idea, por el libro del Apocalipsis data de mediados del segundo siglo, aproximadamente 50 años después de que se escribió el libro del Apocalipsis, ¿verdad? De que Juan escribió este libro, ¿verdad? Juan, o los estudiosos señalan las fechas entre el 95 y 96, que fue cuando Juan, que también ellos dicen, Juan el apóstol escribió este libro, ¿verdad? Entonces, este exceso religioso que te voy a mencionar ahorita sucedió en el año entre el 150 y el 160, ¿sí? El libro del Apocalipsis fue un libro favorito de un hombre llamado Montano, así se llamaba este hombre, llamado Montano. Este hombre inició una doctrina conocida como montanismo. Esta doctrina no sobrevivió mucho. Inició en el segundo siglo, aproximadamente en el 150 y entre el 130 y el 170, y duró como hasta el 600 después de Cristo. O sea, sí duró bastante tiempo, pero al fin desapareció, ¿sí? Este movimiento, el del montanismo, nació en la región de Asia Menor, conocida como Frigia. De hecho, esta región no estaba lejos de la región donde se encontraban las 7 iglesias a las cuales Juan dirige la carta del Apocalipsis. Esto es muy importante, ¿sí? Este movimiento se originó en la misma región donde se encontraban las 7 iglesias a las cuales Juan les dirige su carta, ¿sí? Ahí se inicia este movimiento del montanismo. Entonces, como puedes ver, relativamente desde los inicios, después de que fallecieron los apóstoles, el último apóstol, que se dice que fue Juan, desde esos momentos ya había movimientos, ya había hombres que iniciaban cultos, ¿verdad? Que interpretaban el libro del Apocalipsis a su propia manera. Este Montano era, antes de convertirse al cristianismo, era un sacerdote de la diosa Cíbeles, ¿sí? Este tipo de diosa o los cultos que se le dedicaban a estas dioses, pues eran típicos de los tipos de cultos que se le dedicaban a los dioses paganos, ¿verdad? Ceremonias muy crueles que se llevaban a cabo, ¿verdad?, en honor a esta diosa. Bueno, pues este hombre Montano inicialmente fue un sacerdote, ¿verdad? Después se convirtió al cristianismo. Inmediatamente después de su conversión al cristianismo, él se anunciaba como profeta de Dios. Y él decía que el Espíritu Santo hablaba a través de él. ¿Sí te das cuenta? Los movimientos carismáticos o pentecostales, los movimientos de nueva profecía que tenemos en nuestros tiempos, ya desde los primeros 100 años, desde el segundo siglo, entre el 100 y el 200, ya empezaba a existir. Este hombre Montano, que se decía profeta de Dios y que el Espíritu Santo hablaba con él, tenía dos mujeres profetisas, ¿sí?
Este hombre era asistido por dos mujeres profetizas, una que se llamaba Maximilia y otra que se llamaba Priscila. ¿Sí? Eran dos mujeres jóvenes, carismáticas, quienes al igual que Montano tenían la capacidad de ponerse en trance extático a voluntad y clamaban a recibir sus propias revelaciones directamente de Dios. Una vez más te lo digo, este fenómeno llegó a ser conocido posteriormente como nueva profecía, ¿verdad? Y fenómeno que tenemos hasta nuestros tiempos. De hecho, se dice, o los historiadores comentan, que estas dos mujeres llegaron inclusive a ser más famosas, o llegaron a ser más famosas que el propio Montano. ¿Sí? Persistiendo en su misión autoimpuesta, ellos insistían en que la iglesia no tenía que preocuparse por falsos profetas, porque de eso los acusaban, ¿verdad? Y ellos decían, no se preocupen por los falsos profetas, porque las profecías que yo te estoy dando, decía Montano, ¿sí?, del final de los tiempos están por ser cumplidas de una vez por todas. Si das cuenta, 60 años después ya había hombres con doctrinas extrañas que decían que el final de los tiempos estaba por ser cumplido, ¿verdad? Sí, 70 años aproximadamente después de que se escribe el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estoy hablando del año 150. Inspirados por las visiones en revelación, los montanistas estaban convencidos, ellos estaban convencidísimos y buscaban convencer a todos los demás de que el final estaba cerca, ¿verdad? Obviamente enseñaban que los buenos cristianos deberían abandonar pasatiempos ordinarios de su vida y que se deberían de preparar para recibir a su Creador. Ya que según ellos decían que estaban viviendo en la última edad. Como podemos ver, Montano, este hombre, tomaba las palabras o el mensaje del Apocalipsis de una manera literal. Y este es el problema que han tenido todos los que se han atrevido a interpretar el libro del Apocalipsis, que se atreven a interpretar un libro altamente simbólico de manera literal. ¿Sí? Ellos decían, es literal lo que está hablando, ¿verdad? No es un lenguaje de símbolos y signos, es literal. Ellos, por ejemplo, en el capítulo 21, donde se describe la nueva Jerusalén, o mejor dicho, un cielo nuevo y una nueva tierra, ellos decían, ellos lo tomaban de manera literal, y ellos decían que esa ciudad iba a ser asentada en un lugar. Por cierto, la ciudad en la cual se asentaron ellos y donde decía que se iba a asentar la nueva Jerusalén, no sé si la pronunciación es correcta, pero esa ciudad que estaba también cerca de ahí, en esa región, se llamaba Pepusa. En una ciudad que estaba en la misma región de Asia Menor, ¿sí?, llamada Frigia, donde ellos mismos predicaban, ¿verdad? Pepusa posteriormente se convirtió en el centro religioso principal de este grupo llamado los montanistas o el montanismo. Ellos creían firmemente en la noción de que Juan estaba profetizando de una ciudad literal, y ellos aseguraban que estas ciudades estaban en sus predicciones. ¿Sí? Montano falló en sus predicciones. Si te estoy hablando una vez más, es importante esto, te estoy hablando entre el 130 y el 170 después de Cristo, ¿verdad? Perdón, entre 50 y 60 años después de que se escribe el libro del Apocalipsis. Y bueno, también la manera, todo este tipo de predicadores que toman el Apocalipsis de una manera literal y fallan sus expresiones, pues da origen a críticas fuertes por parte de la sociedad, por parte de estudiosos, por parte de ateos. Y aquí te voy a dar un comentario de alguien, ¿verdad? Dice, nunca ha habido un libro que provoque más delirio, tontería y movimientos irracionales, como si este libro tuviera la posibilidad de una tentación realmente demoníaca. Este es un comentario, ¿sí?, de un protestante francés. Lo que te decía. Ese es el problema cuando empezamos a tener conceptos erróneos de escatología, ¿verdad? Y lo que caemos.
De ahí, del 150, del 170 de nuestra era, nos vamos al 316. ¿Sí? Entre el 316 y el 397, hoy hay otro visionario, otro supuesto profeta. Este se llamó Martín de Tours. Este hombre era un visionario que creía que había visto una vez al diablo con sus propios ojos. Este hombre estaba convencido de que la bestia de revelación estaba viva en esos momentos, o sea, en el 316, en algún lugar del mundo, ¿verdad? Y decía que la bestia que ya estaba en existencia era la representación terrenal del mismo demonio, ¿verdad? Él decía que la bestia había sido engendrada en el vientre de una mujer involuntaria y destinada a asumir el poder tan pronto como llegara a la edad apropiada, ¿verdad? O una vez más, ¿sí? La insistencia de tomar el libro de Apocalipsis de manera literal, ¿verdad? Y mira, en esos tiempos, del 150 en adelante, los monjes, los sacerdotes, que eran la iglesia dominante en ese tiempo, tenían un gran poder. Ellos expresaban todas estas ideas en los púlpitos y la gente les hacía caso y la gente les creía. Entonces, si te imaginas en el año 300 con todo este tipo de conceptos equivocados, si te imaginas qué era lo que creían o en qué era lo que se centraba la sociedad en esos tiempos. Uno de los discípulos de Martín, un hombre llamado Sulpicio, dispersó el mismo mensaje escalofriante después de que Martín había muerto. ¿Sí? Seguía, ¿verdad? Seguían hombres. Una vez después de que murió este hombre, Martín de Tours, había gentes que lo seguían y gentes que se dedicaban a diseminar el mismo mensaje, ¿verdad? Entonces esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Esto es muy importante que lo tengas en mente. La gente a lo largo de la historia siempre ha tenido en su mente el fin de los tiempos. Y siempre en esos tiempos, en el 150, la sociedad ha creído, por lo que erróneamente creen sus líderes, algunos líderes, que están en el final de los tiempos. Desde el 150 la sociedad creía de esa manera, en el 316 la sociedad también creía de esa manera. ¿Sí? Entonces, no solamente nosotros, por vivir en el siglo XXI, podemos decir, ¿sí?, que estamos en el fin de los tiempos. Esa era algo que la sociedad ya venía diciendo a lo largo de todas las generaciones, ¿sí?, desde los principios, desde los primeros siglos del cristianismo, sobre todo del año 100 en adelante. Los profecías del Apocalipsis, ¿sí? Y miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se volvió negro como silicio, y la luna se convirtió en sangre. Y lo aplican de manera literal. Y ven la sociedad de esos tiempos, ven los acontecimientos que están pasando, e inmediatamente dicen el fin de los tiempos. Y lo mismo que pasa en pleno siglo XXI. Ven acontecimientos, el fin de los tiempos. Pero no es así. Ese es el punto. Esto es lo que es importante que tú tienes que entender. ¿Sí? En esos tiempos, el Imperio Romano quizás estaba en su decline, ¿verdad? Y a punto de caer durante estos años tumultuosos del siglo V. Pero, evidentemente, como vemos, el mundo no terminó. Y las profecías del Apocalipsis siguieron sin cumplirse. ¿Sí? ¿Y qué crees que pasó? Pues que aún así los lectores del Apocalipsis continuaron buscando signos y maravillas en el mundo alrededor de ellos. ¿Ah? Lo que te estoy diciendo desde el inicio es una constante y ha sido una constante desde estos tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, después de que los ejércitos del Islam salieron de la península arábiga en el siglo VII,
se decía que ya estaban en los últimos tiempos. De hecho, el profeta Mahoma emergió como candidato para ser llamado el anticristo en esos tiempos. De hecho, se dice que Mahoma murió en el 666, ¿verdad? Y por eso lo acusaban que era el anticristo. De hecho, históricamente hablando, Mahoma no murió en ese año. En realidad murió en el año 632, ¿sí?, del calendario cristiano. Pero para ellos, los rumores que se levantaban, eso comprobaba que él era la bestia en revelación, ¿sí? Y por lo tanto la invasión de las fuerzas o el ejército del Islam auguraban el inminente fin del mundo, ¿sí? Ya desde esos tiempos la búsqueda incansable por el anticristo nunca terminó, ¿sí? De hecho, la búsqueda incansable del anticristo inició también desde los primeros años. Unos decían que era Nerón en la antigüedad. Después dijeron que era Mahoma. Para alguien que vivió en la Edad Media. Durante las cruzadas dijeron que fue un hombre, un personaje llamado Saladino, ¿sí?, que fue cuando los turcos conquistaron Constantinopla en 1453. Era un sultán del Imperio Otomano. Bueno, pues para las sociedad de esos tiempos, este era el anticristo. Estoy hablando del año de 1453. Ya para el siglo XVI, desde 1500 en adelante, cuando la Reforma, ¿sí?, Martín Lutero y el Papa de la Iglesia Católica Romana se hacían llamar el uno al otro el anticristo. Martín Lutero le decía: tú eres el anticristo, le decía al Papa, y el Papa le decía: no, tú eres el anticristo, Martín Lutero. Como puedes ver, a lo largo de 2000 años, la búsqueda inusual por el anticristo ha reflejado las ansiedades de diferentes épocas. Cada sociedad o cada generación en su tiempo están empeñados o tienen un gran interés por el fin de los tiempos, ¿verdad? Y por indagar quién es el anticristo y por buscar señas del fin de los tiempos. Cada generación a lo largo de estos 2000 años. Hipólito fue un obispo del siglo III, ¿sí? Bueno, él fue uno de los primeros propagandistas cristianos en caracterizar a la bestia de la revelación como satánica y judía. Él decía que el anticristo sería descendiente de la tribu bíblica de Dan, ¿sí?, y que reclutaría a su ejército demoníaco de comunidades judías de todo el mundo, ¿sí? Al vincular el anticristo con la tribu de Dan, Hipólito está ofreciendo una solución intrigante a uno de los misterios más ocultos del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7. Ya para el IV siglo, la descripción del anticristo en propaganda religiosa era aún más elaborada, ¿verdad? Especialmente hablando más antijudía. Martín de Tours, el personaje que acabo de citar anteriormente, advertía que cuando el anticristo finalmente se revelara al mundo, él se sentaría en un trono en la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, y que el templo de Salomón se iba a reconstruir y se iba a instalar la práctica universal de la circuncisión. Siglo IV. Es el tipo de doctrina que encontramos también en estos tiempos. No pasó obviamente en el siglo IV, no pasó en el 1000, no pasó en el 1500, no pasó en el 2000, ni ¿sí? Una apreciada idea, llegamos al año 1000. ¿Qué pasó en el año 1000? Una apreciada idea sobre la gran tribulación sostiene que las esperanzas y temores para el fin del mundo aumentarán en el año 1000. ¿Sí? ¿Qué es el cambio de milenio del calendario cristiano? Y todo el mundo estaba invitado a imaginar que esa sería la ocasión para delirios populares extraordinarios y la locura de las multitudes. ¿Y tú recuerdas que algo pasó cuando se estaba terminando el segundo siglo?
digo el segundo milenio, ¿tú te diste cuenta de todos los acontecimientos que pasaron antes de que se cumpliera el año 2000? Todo lo que se oía, lo que se decía del fin de los tiempos. Pues eso mismo pasó en el 1000. ¿Sí? En ese tiempo todos estaban inspirados en la creencia de que el final de los tiempos estaba cerca. Y todo lo que veían lo veían como una señal. Todo lo que lo veían como una señal del fin del mundo, ¿verdad? Los terrores del año 1000. Esta era la frase famosa en esos tiempos que exclamaban los historiadores. Los terrores del año 1000. No muy pocos predicadores medievales estaban emocionados con la noción de que 1000 años habían pasado, ¿sí?, desde el nacimiento de Jesús de Nazaret, y estaban convencidos de que algo remarcable seguramente pasaría. Pero aquí había un problema con todas estas historiadores o todos estos predicadores que supuestamente querían dar profecías. Y el problema es que nadie se ponía de acuerdo. No sabían si iba a ser exactamente el año 1000 o iba a ser el año 1033, ¿sí?, o iba a ser el aniversario de su muerte, ¿sí?, o alguna fecha en medio de esto. No se ponían de acuerdo. Pasa el 1000, pasa el 1033, pasa el 1100 y no hay fin del mundo. Y la historia sigue. ¿Sí? Y llegamos a la Europa medieval. Para las personas que vivieron sus vidas en el precario mundo de la Europa medieval, un mundo que estaba entre la esperanza y la desesperación, el Apocalipsis resultó ser un texto inspirador e incluso embriagador. ¿Sí? Imagínate todo lo que los sentimientos que despertaban la lectura de este tipo de profecía, ¿verdad? Imagínate la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Imagínate todo lo que escuchaba, imagínate qué sentimientos se creaban en ellos, ¿sí? Pero para ellos fueron una forma de entender y soportar los eventos catastróficos que en esa época afligieron a la cristiandad. Invasiones, guerras, conquistas, ¿sí?, revoluciones, hambres, plagas, terremotos, inundaciones, ¿sí? No podemos decir que todo este tipo de fenómenos, todo este tipo de problemas, guerras, problemas políticos, desastres naturales, no podemos decir que son señales del fin de los tiempos, porque los ha habido a lo largo de la historia. El iniciador de la revolución apocalíptica, este hombre fue muy importante. En la Europa medieval fue un monje visionario llamado Joaquín de Fiore. Este hombre nació en el año de 1135. Fue criado y educado para servir como un oficial en la corte real del rey Norma, en el lado del sur de Italia. Pero obviamente fue arrastrado a una vida de santidad. Se dice, los historiadores comentan, que mientras viajaba por Palestina tuvo una experiencia mística en el monte Tabor, ¿sí?, luego del cual obtuvo el don de la exegesis, o sea, el don de interpretar las escrituras, ¿sí? Después de leer el libro del Apocalipsis, empezó a interpretarlo de manera literal otra vez. Esta extraña costumbre que tienen algunos hombres de interpretar de manera literal y luego atreverse a dar fechas. Es que yo no entiendo, yo no comprendo cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie sabe la hora cuando
del día final. Nadie sabe cuándo va a venir, cuándo será mi segunda venida. Solamente mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y no va a haber señas, también dice la palabra de Dios. Después de leer este hombre, Joaquín de Fiore, después de leer el libro del Apocalipsis, empezó a interpretarlo de manera literal. Este monje estaba convencido de que la batalla final entre Dios y Satanás estaba por darse. Él decía, no estoy hablando de el futuro a mediano plazo, estoy hablando de estos tiempos. Él decía, todo lo que dice el Apocalipsis está por cumplirse en estos tiempos, ¿verdad? De hecho, él puso una fecha para el fin del mundo. 1260, dijo, esta es la fecha en la que el mundo se va a acabar. Y te lo repito, en esos tiempos, desde los púlpitos, el mensaje tenía mucha relevancia en la sociedad. Era la única manera, o una de las maneras en la que se comunicaba con la sociedad. De hecho, los historiadores comentan que los años anteriores a esta fecha empezaban a prepararse para el fin del mundo. Había devotos que salían a las calles, tenían sus profesiones, se flagelaban ellos mismos, etcétera, etcétera. Y porque se estaban preparando, porque la venida de Jesucristo se acercaba. Pero cuando la profecía no se cumplió, pues salieron más autores, más supuestos profetas que empezaron a aplazarla. ¿Sí? Y una vez más, una de las cosas que sobresalieron de la interpretación del Apocalipsis por medio de este monje fue que se rehusó a interpretar este libro de una manera espiritual, sino que llevó toda interpretación al plano literal. Otra vez más. ¿Sí? Lo que se venía cometiendo, el error que se venía cometiendo, él también lo hizo. ¿Sí? Por ejemplo, a las 7 cabezas del dragón escarlata, que es Satanás, eran, por ejemplo, 7 perseguidores de la iglesia a lo largo de los siglos de la historia humana, hasta ese tiempo. Incluyendo Herodes, Nerón, Saladino. ¿Sí? La 7ª cabeza, él insistía, era el anticristo que estaba por venir. ¿Sí? Ya no venía, pero iba a venir pronto. Saludos, Adriana, saludos hasta Cadereyta, Nuevo León. Que Dios les bendiga. ¿Sí? Él fue un profeta, ¿sí? Muy influyente. De hecho, sus escritos fueron tomados muy en serio por mucho tiempo. Él narra la historia de la humanidad como un proceso de desarrollo espiritual que pasa por 3 etapas. La edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. ¿Sí? La edad del Padre abarca desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, según él. ¿Sí? Es una edad dominada por el miedo al castigo, y las figuras importantes en esta etapa son los profetas. La edad del Hijo, que empieza con el nacimiento de Cristo, está dominada por el sentimiento de fe, y sus figuras importantes son los sacerdotes. De hecho, este hombre, Joaquín de Fiore, se decía pertenecer a esta edad, la edad del Hijo. Luego la tercera edad, la edad del Espíritu Santo, que comienza con él decía que esta comenzaba con el milenio, que todavía no pasaba el milenio, ¿verdad? Aquí ya empieza, ¿sí?, a entrar en escena el milenio. Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Y él decía que es una edad en la que domina la fraternidad en Cristo. Es una época en la que no habrá guerra ni enemistades, y las figuras importantes serán los monjes. Este personaje es del año de 1135, él murió en el 1202, Joaquín de Fiore. Y sus escritos proféticos fueron muy influyentes por muchos años. Después llegamos a la edad
a la época de la Reforma Protestante, 1500 en adelante. La Reforma Protestante sin duda trajo muchos beneficios a la sociedad. No vamos a ver, pero es un aspecto, me gustaría, no he estudiado muy poco de esto, te confieso, pero esta historia es interesante, ya que trajo muchos beneficios a la sociedad. Bueno, en esos tiempos hubo dos acontecimientos muy importantes que ocurrieron, bueno, relativamente cercanos. Pero el primer evento fue el invento de la imprenta, que fue en el año de 1450. Tú ya sabes un poquito de historia, fue por Lutero. 70 años después, para ser exactos, el 31 de octubre de 1517, inicia la Reforma. La Reforma no es más que un cisma religioso, ¿verdad? En la cual parte de la sociedad se separa del catolicismo, del Papa. ¿Sí? La Reforma inició desde el momento en que Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. Esto es un poquito de historia para que más o menos te ubiques. En estas 95 tesis él atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe y no por las obras. Una vez más, la Reforma Protestante trajo muchos beneficios a la sociedad y desde esos tiempos hasta la fecha nosotros estamos gozando de beneficios. Esta reforma protestante iniciada por Lutero llegó a un cisma, lo que te comentaba anteriormente, llegó a un cisma a la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Y bueno, ¿qué crees? El libro del Apocalipsis resultó ser tan útil y convincente para la causa protestante que literalmente se compusieron y publicaron cientos de nuevos comentarios en el siglo posterior a la declaración de la guerra de Lutero a la Iglesia Católica Romana. La invención de la imprenta y después la reforma. ¿Sí? En esos tiempos el Apocalipsis pronto se estableció como el texto de elección para los predicadores protestantes a lo largo de los siglos. Era el libro favorito de una gran cantidad de predicadores protestantes. De hecho, los predicadores protestantes estaban aún más convencidos que sus homólogos católicos de que sabían cuándo terminaría el mundo. Y por supuesto estaban igual de equivocados. Ellos decían que sabían más que la gente del Papa o el papado o los sacerdotes, estos predicadores protestantes, ¿verdad? Pero igualmente ambos estaban equivocados. Hubo predicadores o personajes que se decían predicadores que montaban púlpitos en las iglesias protestantes para anunciar su cálculo de que los tiempos finales comenzarían rápidamente a las 8 de la mañana del 19 de octubre de 1533. ¿Sí? Y de ahí nos pasamos al 1700 aproximadamente, más de 200 años después, sin desalentarse por ninguna de las profecías fallidas anteriores. O sea que ya para el 1700 ya había bastante. Entre el 1500 y el 1700 ya había bastantes profecías fallidas. Y había muchas profecías, muchas interpretaciones fallidas del libro del Apocalipsis. Pero no se desalentaba. Cada generación sacaba sus propias, había personajes que sacaban sus propias interpretaciones. Llegamos en el año de 1700, más de 200 años después, y estos, sin desalentarse por ninguna de las profecías fallidas anteriores, un predicador inglés llamado George Bell declaró con la misma certeza que Jesucristo descendería del cielo a la tierra el 28 de febrero de 1763. ¿Sí?
En la noche de la prometida segunda venida, John Wesley, fundador del metodismo, predicó toda la noche en un esfuerzo por calmar a las multitudes agitadas y preparadas para la decepción de lo que correctamente presumió que sería el amanecer de otro día poco notable. O sea, pasaban, daban fechas, no pasaba nada y entonces a calmar a las multitudes. ¿Te das cuenta? Ellen White, 1827, esta mujer nació en esa fecha. Esta mujer a la edad de 17 años experimentó una serie de visiones que según ella eran divinas y eventualmente ella decía que eran muchas las visiones que había tenido. Bueno, ella estaba convencida de que Jesucristo había elegido el año de 1844 como el año para cumplir la profecía en Revelación y que ella interpretaba como un acto de preparación para la segunda venida y el día del juicio. ¿Y qué crees que pasó? Pues estamos aquí, ¿verdad? No pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Ellen White en 1863 y su esposo, un predicador llamado James White, fundaron una iglesia propia, los Adventistas del Séptimo Día. Todo este tipo de grupos religiosos se crearon o utilizaron en sus inicios como libro favorito el libro del Apocalipsis y le dieron una interpretación muy a su manera. Pero aquí lo interesante es que todas fallaron, todas sus profecías supuestas fallaron, pero sin embargo aquí ahí siguen, ¿verdad? Pero sin embargo ahí siguen. ¿Sí? Los adventistas del séptimo día son una de las iglesias que están catalogadas como iglesias apocalípticas, ¿sí? Y en estos años de alrededor de 1850 empezaron a proliferar de manera numerosa, ¿sí? Premilenialismo o dispensacionalismo es una postura escatológica dentro de un grupo numeroso del mundo cristiano. Hay muchas interpretaciones sobre el Apocalipsis, ¿sí? Pero esta de premilenialismo o dispensacionalismo se basa en la creencia de que Jesucristo regresará a la tierra y reinará por 1000 años exactamente como está escrito en el libro de Revelación. Como todos sabemos, este concepto o esta postura o este concepto del rapto no es mencionado en ninguna parte de Revelación. Ellos sacan los que son los que están de acuerdo con este tipo de doctrina. Ellos se basan en un par de líneas o en un solo versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Lo vamos a ver. Ya para el siglo XIX, y principalmente aquí en Estados Unidos, la idea del rapto fue elevada a un artículo de fe dentro de un grupo importante de cristianos, ¿sí? De hecho, la idea completa sobre el premilenialismo y sobre el rapto viene de un predicador que se llamaba John Nelson Darby. Él nació en el año de 1800. Y aquí en Estados Unidos hubo un predicador encargado de propagar estas enseñanzas de Darby. Este predicador se llamaba Moody. No sé si hay una escuela que se llama así o un centro de estudios que se llama así. Bueno, este hombre ha sido descrito como el evangelista que hizo más que nadie en Estados Unidos para difundir puntos de vista premilenarios, o sea, de un fin inminente. Hay otra Biblia, y ya no voy a librar, no voy a terminar, pero ya te digo esto nada más, me faltó un poquito. La Biblia de referencia Scofield, ¿tú la has visto? ¿Tú la tienes? Pues te recomiendo y te aconsejo que la guardes. Su autor fue un hombre llamado Scofield. Nació en 1843. Esta es una Biblia con comentarios propios de él en el margen, ¿sí?
Esta Biblia fue publicada en el año 1909 y se vendieron más de 10 millones de copias. Y justamente en esos años también empezó a ser traducida al español. ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que esta Biblia, Scofield, fue tan influyente entre la sociedad en esos años que muchos cristianos evangélicos tenían dificultades para recordar precisamente de dónde habían adquirido una idea particular, si del propio texto sagrado o de las notas Scofield. Entre Moody y Scofield, la nueva idea del rapto y las otras innovaciones teológicas de Darby alcanzaron el estatus de verdad recibida en los primeros años del siglo XX. ¿Sí? Y hay más predicadores que empezaron a exponer este tipo de doctrina premilenialista, ¿verdad? Con la idea del rapto. Y hay más predicadores, ¿verdad? Uno que se llamaba Russell, que predicaba que al estar leyendo textos apocalípticos, lo llegaron a creer que los primeros movimientos del milenio ya habían comenzado. Él decía que en cualquier momento iba Dios a suceder el juicio final. ¿Sabes quién es Russell? Él decía que Dios iba a arrebatar a los 144,000 santos de la faz de la tierra y pronto regresarían en compañía de Jesucristo para pelear la batalla de Armagedón contra los ejércitos de Satanás. Los seguidores de Russell, que sumaban unos 30,000 a principios del siglo XX, se organizaron primero como la Sociedad Watchtower y más tarde cambiaron el nombre de su iglesia a Testigos de Jehová. ¿Sí? Grupos completamente apocalípticos. Y hasta aquí me voy a quedar. Vamos a ver una parte muy importante de lo que aconteció del año de 1970 a nuestros tiempos. Pero vamos a ver cómo ha predominado esta idea del rapto, la idea del milenialismo. Y como puedes ver, la inició este hombre llamado Darby en el año de 1800. Bueno, él nació entre 1800 y 1882, ¿verdad? Moody fue el propagador de esta idea del rapto o premilenialista aquí en Estados Unidos. Luego Scofield, con su Biblia de referencia, ¿sí? El Apocalipsis obviamente ha influenciado también a Hollywood. ¿Sí? ¿Cuántas películas han sido inspiradas por este libro? Bastantes. Ya desde los años de 1959 hay películas inspiradas en el Apocalipsis. De hecho, hay una manera de clasificar este tipo de películas. ¿Sabes cómo se les llama? Películas. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Sabes cómo se llama? Películas apocalípticas, para que veas la influencia. ¿Sí? Y hay muchas películas. Quizás has oído estas. Esta es ciencia ficción, pero muchos la toman como realidad, muchos la toman como verdad. La serie Left Behind, Dejados Atrás. Esta película salió en el 2000, pero hay 4 más. Y los que crearon estos libros hicieron una cantidad de dinero que no te imaginas. Se vendieron millones y millones de copias. The Left Behind, The Movie, en el 2000. Luego Los Dejados Atrás, número 2, en el 2002. Luego Los Dejados Atrás, El Mundo en Guerra, en el 2005. Y luego Los Dejados Atrás, en el 2014. Y luego hay otra más, se llama Vanish, Desvanecidos, Dejados Atrás, la siguiente generación. Fíjate, 2, 4, 5 películas. Pero para mí es ciencia ficción. Desafortunadamente muchos lo ven como algo que verdaderamente va a pasar. Esto sí es ciencia ficción. Bien,
Ya son las 10 en punto, hasta aquí vamos a dejarlo, no acabé, me faltó un poquito, vamos a comentar qué es lo que ha pasado del año de 1970, pero ya te dices una idea de cómo viene la idea del premilenialista, ¿verdad? Cuando se origina en el año de 1800, la idea premilenialista, la doctrina premilenialista, la idea del rapto, ¿verdad? Ya te das una idea de cuándo se originó, cómo se empezó a propagar aquí en Estados Unidos, y una vez más, si tienes esa Biblia, Scofield, de comentario Scofield, te sugiero que la guardes por ahí. Bien, vamos a despedirnos. Muchas gracias, de veras. No tuve tiempo de checar los mensajes, pero Ana Daisy, gracias igualmente, Dios te bendiga. Hermano Rafa, gracias, saludos. Dios te bendiga. Hermana Francisca, Dios le bendiga. Una vez más, muchas gracias por tomarte tu tiempo, para estar aquí escuchando. Vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a ir hablando sobre el tema de escatología. Tenemos mucha información, ¿sí? Tenemos mucha información que estamos dispuestos o que queremos compartir contigo, ¿sí? Hasta el próximo sábado, en punto de las 8, tiempo del centro, 9, tiempo del este. Se despide Uriel de la Rosa.